Bueno, muy bien, seguimos en Conexión Internacional y tenemos en el teléfono al ingeniero Miguel Ponce, exsecretario de Comercio e Industria y director del Centro de Altos Estudios de Comercio Exterior del siglo XXI. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Pero qué alegría escucharte, Claudia, ¿eh? Lo mismo digo, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Por favor. Bueno, Miguel, ¿qué semana? Sí, claro, sí. La verdad que yo te diría que de hechos bastante complicados, incluso, discúlpame, pero ha superado tus pronósticos este hombre, que ya venían mal. Yo lo llamaba, te cuento como anécdota esto de que decir que ha superado mis pronósticos. ¿Por qué? ¿Por qué superó los pronósticos míos y creo que de todo el mundo? Me toca llamarlo hace exactamente una semana, cuando empezó a notarse que iba a cumplir las amenazas de campaña, porque no son promesas sino amenazas de campaña. Lo llamo al gordo Baglini, el ex diputado, y le digo: gordo, este es el primer tipo que tira a la basura tu teorema. ¿Cuál era el teorema de Baglini? El teorema de Baglini es que estando fuera del gobierno, fuera del poder, se hacían promesas que cuando se accedía al poder, por supuesto que no se cumplían. Los chinos, la agencia china Xinhua, lo dijo con todas las letras. Yo estaba en Estados Unidos cuando había ido como integrante de la Comisión Internacional de Observadores a las elecciones, y ni bien pasa el proceso electoral y sale la sorpresa de Trump, porque objetivamente todas las encuestas y todas las apuestas daban al triunfo de Hillary Clinton. Los chinos empiezan a abrir el paraguas diciendo: bueno, no, ustedes saben que lo que se dice para llegar no es lo que se hace para gobernar, y esto lo dice la agencia oficial china, que por supuesto es el gobierno chino. Bueno, miremos lo que está pasando. A ver, en estos momentos yo te diría prácticamente estamos viviendo de manera inédita una guerra comercial que tiene que ver con China, pero también tiene que ver con México, como queda claro, y con Japón hasta ahora. Esto podría pensarse que se puede llegar a ampliar a otras zonas o no. ¿Por qué? Hay un libro que sacó hace mucho tiempo la propia gente de Trump, explicando un poco el éxito comercial. Era cuando recién querían empezar a posicionarlo a Trump, el secreto de su éxito comercial y empresarial. Y ahí él explica, o sale, o queda a la luz muy claramente, el estilo de negociación que tiene. Primero él pega. Después de haber pegado, puede negociar en mejores condiciones, pero siempre sacando algo. Por eso, yendo a las efectividades conducentes, a mí me llama la atención cierta ingenuidad hasta de algunos ministros argentinos diciendo: los limones van a volver a ingresar a los Estados Unidos sin discusión, y esto solamente es una medida administrativa de 60 días, pim. Muchachos, es posible que los limones terminen entrando. El tema es cómo. Seguro que no va a ser con las mismas condiciones que se habían logrado. ¿Por qué? Porque la administración va a aprovechar para decir que los lobby californianos dicen que hay peligro de tal o cual cosa, y entonces te van a conseguir mejores condiciones para ellos que las que se habían logrado del lado argentino antes de que esta suspensión, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy importante hacer el seguimiento de la personalidad de Trump, de cuál es su historia negociadora, para poder comprender esto de México. A ver, lo que hemos tenido es una caída del peso brutal mexicano, y por el otro lado el Dow Jones subió récord. De una forma sin precedentes en 130 años. Absolutamente, nunca en toda su historia había alcanzado los récords de ahora. Y esta es la paradoja tan particular. De una forma sin precedentes en 130 años. Absolutamente, nunca en toda su historia había alcanzado los récords de ahora. Y esta es la paradoja tan particular que nos está indicando que estamos en un final de época. Muchos hablaban de punto de inflexión, de pasamos a la etapa de la posverdad, todas definiciones que los sociólogos y los cientistas sociales precisamente están tratando de utilizar para analizar e
interpretar el signo de los tiempos, los nuevos signos de los tiempos, que ya empezaron con el Brexit, que se consolidan para analizar e interpretar el signo de los tiempos, los nuevos signos de los tiempos, que ya empezaron con el Brexit, que se consolidan ahora de esta manera, que es muy posible que el propio México lo viva, porque la caída de popularidad del actual presidente lo coloca a un pie de ingresar a la campaña electoral con grandes posibilidades a López Obrador. López Obrador, vos sabés, es una suerte de Chávez mexicano, para ponerle algún nombre, con lo cual objetivamente estamos viviendo una etapa transicional de la cual yo creo recién estamos empezando a ver los signos. Y a mí la preocupación que tengo es, ya al margen de todo lo interesante que puede ser colocarse en observador internacional y tratar de predecir el futuro, a mí lo que me preocupa es nuestro impacto. El impacto en la Argentina en un año tan importante como el que acaba de empezar, Claudia, que es un año electoral, que puede ser bisagra en la historia política y económica nacional. Que nos cambie el escenario de manera tan rotunda no es un tema neutral, y me parece que lo primero que tenemos que lograr es que nuestra administración, nuestros funcionarios, dejen de subestimar el efecto Trump. Miren que hasta ahora se han equivocado en esa subestimación. Yo estaba presente en la Embajada de los Estados Unidos con Lustó adelante, mi amigo Martín Lustó, cuando los think tanks nos dijeron: señores, están todas las inversiones paradas. El wait and see, que es el lema que utilizaron desde el momento en que lo eligen a Trump, ya está vigente. Y obviamente lo que hay para esperar en que lo eligen a Trump ya está vigente, y obviamente lo que hay para esperar es un agravamiento, no una mejora en los vínculos. Acá se llegó a decir que porque había habido un llamado telefónico entre el presidente electo de los Estados Unidos y el presidente actual de Argentina, estaba todo solucionado y marchábamos con violines de fondo a tener la mejor relación en toda la historia. Y hay muchos amigos que se lo creyeron. Mi preocupación, Claudia, te lo voy a decir con todas las letras, aunque sea riguroso, es que lo que se está escondiendo o se está eludiendo es terminar con una política internacional, particularmente económica internacional, errática, y no se está poniendo a la altura de las circunstancias que implica hoy volver a colocar en el centro del debate cuál es la agenda comercial internacional de Argentina. Y esa agenda de prioridades para nosotros pasa por, primero, resolver el Mercosur, que actualmente está generando insatisfacción a todos sus miembros. Segunda prioridad, acelerar el no tuve cargo nunca, no en estos momentos es óptimo esta situación. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos notificó que no firma ningún tratado de libre comercio, y entre ellos se cae el que estaba potencialmente avanzando con Unión Europea. Entonces Unión Europea va a citar que dejar de lado políticas proteccionistas como las que tenía hasta ahora en términos de frenar o detener o demorar el acuerdo con Mercosur, y acelerar ese acuerdo, que por ejemplo a nosotros, ya que tocamos el tema de los timones, nos permitiría resolver este conflicto casi sin ningún tipo de costos. Y en estos momentos Unión Europea, tocamos el tema de los timones, nos permitiría resolver este conflicto casi sin ningún tipo de costos. Y en estos momentos Unión Europea es uno de nuestros principales socios, junto con Rusia, en la compra de limones, pagando los actuales aranceles. Imagínate si hacemos el Tratado de Libre Comercio, colocamos lo que íbamos a colocar en Estados Unidos en términos de limón, y colocamos 10 veces más con otros aranceles. ¿Pero qué pasa, Miguel, que no se hace esto? Mi temor es que acá, obviamente, primero hay una situación culposa en muchos funcionarios. ¿Por qué culposa? Y porque jugaron claramente para Hillary Clinton, ¿no es cierto? Se jugaron inclusive después de conocerse el resultado electoral, siguieron jugando
mal, hasta que se produjo el llamado telefónico en el cual por el cual tanto hicieron para conseguirlo, y a partir del cual muchos durmieron tranquilos. Pero obviamente esa situación culposa hace que hoy tengamos una particular sensación de que la Cancillería entró en un camino errático, donde primero pasó el premier mexicano y dijimos arreglemos con México y nos salvamos, después vino el canadiense, arreglemos con Canadá y nos salvamos, después hablamos con los chinos y los chinos van a ser nuestra salva de salvación, si mañana aparecen los rusos también vamos a intentar arreglar con los rusos. No, señores, esa política errática es la que genera confusión, pero además de generar confusión nos trae problemas en nuestro propio barrio, porque Brasil dice, si los argentinos están en esta política errática, nosotros también, y los uruguayos aceleran su acuerdo de libre comercio con China. Entonces, a ver, insisto, jerarquicemos arreglar el barrio, nosotros y nuestros vecinos. Alineemos nuestra moneda en términos cambiarios con nuestro principal socio comercial, con Brasil, para dejar de seguir teniendo estos espectáculos de millones de argentinos veraneando afuera, de hoy Clarín asombrándose con una hoja entera porque productos argentinos se consiguen más baratos en Uruguay, Brasil, Paraguay o Chile. A ver, como si no supiéramos que hace un año la agenda de la competitividad está parada. No se ha avanzado en casi ninguno de los aspectos centrales de esa agenda de la competitividad, y nos quejamos ahora porque los productos argentinos se consiguen más baratos afuera, o porque nuestra gente va a comprar al exterior cada vez que sale aprovechando el turismo. Escuchame una cosa, Miguel, yendo a este tema que justamente estamos hablando de la competitividad, y con los últimos datos que ha arrojado el INDEC, con un intercambio comercial del 2016 que arrojó un superávit pequeño de 2.128 millones de dólares debido a un leve incremento de las exportaciones y a la retracción de las importaciones. Un temita ahí te voy a introducir para marcar cómo siempre es conveniente hacer una segunda lectura de los números. Vos fíjate, hemos hecho un escándalo por el viaje de los argentinos a Chile, que obviamente ha sido récord en toda la historia. Nunca viajaron tantos argentinos a Chile, 500.000 solamente ahora para las vacaciones, ¿no es cierto? Hemos hecho un escándalo con eso, hemos hecho un escándalo de las compras, el impacto, que todo lo otro. ¿Sabes con qué país obtenemos el mayor saldo? Discriminando qué es lo que está ocurriendo y por lo tanto qué es lo que tenemos que privilegiar. Vos imagínate, si obtuvimos este superávit con Chile, ahora que no tenemos políticas compatibilizadas, lo que podría llegar a ser en aumento global nuestro intercambio si tuviéramos el orden en el Mercosur. Vos fíjate que Chile hoy también está afectado por el tema Trump, porque al plantearse la salida de Estados Unidos de los acuerdos que involucran al Pacífico, Chile también está afectado por el tema Trump, porque al plantearse la salida de Estados Unidos de los acuerdos que involucran al Pacífico, Chile también está afectado. Menos que México, por supuesto, y menos que otros países del mundo, pero también tiene una afectación. Entonces, es muy importante que volvamos a retomar las agendas de la región como prioridad antes de seguir con políticas erráticas que hasta este momento no han dado ningún resultado. Y sobre todo terminemos de subestimar el efecto Trump en aras de seguir pensando que las inversiones nos van a salvar, cuando acá, muchachos, olvídense, hace rato que lo vengo diciendo, de la lluvia de dólares, y acá hay que salir a pensar de qué manera reflotamos el mercado interno y el consumo, que implica arriba del 70% del manejo del PBI nacional. Anteriormente había una tendencia a reemplazar consumo por inversiones, cuando todos sabemos que en el largo plazo las inversiones son las que salvan el crecimiento, pero en el corto plazo, si tenés una situación internacional como la que tenés, con las tasas de la Fed subiendo automáticamente a medida que pasa el tiempo,
tiempo, con el dólar poniéndose cada vez más fuerte, olvídense que las inversiones van a venir acá. Totalmente. Te hago esta pregunta de opinión. Hay un crecimiento de las exportaciones del 1,7%, sí, señora. el proceso de la Simpo de 6,9%, y se ha destacado un aumento del 17,7% de los productos primarios, que han sido alentados por la quita de las retenciones. No se han impulsado las ventas de los MOA, es decir, de las manufacturas de... Ni de los MOA ni de los MOI. Ni de los MOI, es lo que quiero decir de los de origen industrial. Realmente, ¿esto va a seguir así el panorama para el 2017? Acabamos de decir, Claudita, que atrás de los números hay que hacer siempre una segunda lectura. La primera lectura es ponernos contentos porque tuvimos superávit. La segunda lectura es preocuparnos, sino que lo importante es que entre los dólares. Esto son políticas a muy corto plazo, políticas que tienden a evitar hacer los deberes que tenemos que efectuar y que objetivamente, hoy por hoy, pasado un año, ya no pueden ser simplemente achacadas a la herencia recibida. En pocos días van a empezar a preguntarnos, como en la película aquella tan famosa, papá, ¿qué hiciste en la guerra? Sí. Ahora estamos en una guerra comercial y yo no veo que el timón del comercio exterior, particularmente las responsabilidades que tienen tanto Pancho Cabrera como la canciller Malcorra, estén a la altura de las circunstancias y de la gravedad internacional. Miguel, te hago también otra pregunta de opinión respecto al titular, a uno de los titulares de hoy de Infobae, que es que el gobierno estudia abrir las importaciones para generar competencia y frenar la suba de precios. ¿Qué opinas de esto? Bueno, mira, es un déjà vu, Yo, todos recordarán, yo estuve de subsecretario de Industria y Comercio y estuve de gerente de la Cámara de Importadores. En todas y cada una de esas circunstancias, cada vez que había impotencia para controlar la política comercial interna, básicamente los precios, siempre aparece esta frase. Pongan ese título, se amenaza con abrir importaciones para bajar los precios y googleen. Van a ver la cantidad de años que déjà vu se ha repetido. Entonces, me parece hasta infantil, de la misma manera en que se generó una expectativa al decir que se discriminaban los precios puestos en efectivo y quitándole el costo financiero, para 24 horas después decir no vamos a poder detener el alza de precios con estos mecanismos. Se largaron el área esta de competencia internacional, de competencia interna, como es el área de lealtad comercial, largó políticas el año pasado informáticas de estar mirando a través de una aplicación y los precios se fueron, tuvimos una inflación del 40%. Digo, yo a esta altura, ciertos funcionarios, me parece que por respeto a la opinión pública, lo menos que podrían hacer es mantener un respetuoso silencio. Insisto, si cada número lo miramos con su segunda lectura, algunos de ellos ya no tendrían que estar, ¿no? Te hago otra pregunta respecto de la apertura de las importaciones, y que esto sería justamente lo contrario que está diciendo Trump, exactamente. ¿Hay una situación de vuelta al mercantilismo por parte de Trump? A ver, me parece que todavía hay contradicciones en el equipo republicano, porque en el equipo republicano que rodea a Trump, porque vos encontrás que al discurso proteccionista, nacionalista, de cierre del presidente y de alguno de sus principales espadas, tenés al lado al titular de Goldman Sachs manejando la primera señal de que va a ir contra los restos del multilateralismo. Se ejemplifican con la baja absoluta del presupuesto que va a destinar los Estados Unidos a las Naciones Unidas, que es el ejemplo máximo del multilateralismo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, esto sí me parece irreversible y marca el nuevo tiempo. Acá hay un tiempo que ha finalizado y
que me parece que la conducción política y económica de Argentina tiene que asumir. No se puede seguir analizando la política internacional y comercial de Argentina con el chip de la etapa demócrata. Muchachos, ya perdió Hillary, ya no están mal los demócratas en el gobierno. Esa famosa agenda que teníamos con Estados Unidos no existe más. Si no asumimos esta situación, vamos a seguir esperando no solo la lluvia de dólares, sino que vamos a seguir esperando que abran las agencias que iban a abrir en cada una de las provincias, financiadas por la Agencia de Mediana Empresa de los Estados Unidos, para impulsar la exportación de Argentina de sus economías regionales, o vamos a seguir esperando que el régimen de preferencias arancelarias sea puesto en marcha. Olvídense. Sí, Unidos, que es lo que está impulsando Trump como principal contradicción. Ahora, queda todavía por ver cómo va a jugar Rusia, que es un elemento que particularmente le preocupa de sus economías regionales, o vamos a seguir esperando que el régimen de preferencias arancelarias sea puesto en marcha. Olvídense. Sí, esto totalmente, bueno, ahí yo creo que más que el tema de los limones y de las carnes, está el tema del SGP. Por supuesto. Es decir, que eran 5.000 productos. Pero claro, que iban a entrar con facilidades arancelarias. Bueno, ahí está el problema. Esto hay que olvidarse. Yo que insisto, que ya no hay posibilidad alguna. Yo que digo, mientras la tendencia que se ha manifestado en estos 4 días de gobierno oficial de Trump, hoy empieza el quinto, sea la que es y siga triunfando, olvidarse. Pero sobre todo, muchachos, lo que hay que intentar evitar es el manipular la esperanza. ¿Qué quiero decir? Acá hay cientos de economías regionales que miran lo de los limones como un leading case. ¿Qué pasa con el biodiesel? ¿Qué pasa con los jugos? Por eso digo, más allá de los limones, pero claro, está todo el resto. Ahora, yo hay algo que no termino de entender. Por eso mi enojo, Claudia, con el hecho de que acá se siga con la subestimación para no asumir las decisiones que hay que empezar a adoptar de manera concreta. Exactamente. Hay algo que yo no termino de entender de Trump, que es esto. A ver, cuando nosotros hablamos del comercio exterior y él se coloca en esta posición mercantilista donde lo malo es importar y solo lo bueno es exportar, donde ahora estamos en otro momento del comercio exterior, donde con el comercio internacional todos ganan. Además, el hecho, por ejemplo, para un país como Estados Unidos, de bloquear las importaciones, va a implicar que van a tener que pagarla los consumidores. Porque fíjate que yo no sé si es el 60% de los productos textiles, de la vestimenta, que son extranjeros, incluso se producen en otros países, incluso los que produce los que vende la hija de Trump. Vos estás poniendo el dedo en la llaga y por eso digo, esta es una etapa para mirar cómo aprieta para luego negociar. Hay ciertas cuestiones que son imposibles ya de alterar o de retrotraer a nivel mundial. ¿Qué es lo principal? En estos momentos, arriba del 80% de lo que se transa a nivel mundial se hace a través de cadenas globales de valor. Esas cadenas globales de valor, donde obviamente hay empresas de capital norteamericano, no pueden ser deshechas de un día para el otro a costa de generar un fenomenal escándalo que, yo te diría, existe imposibilidad fáctica. Por eso es que hay que mirar esto como una película y no como la fotografía de hoy. La fotografía de hoy diría, señores, la guerra ya está lanzada y a partir de ahora agarrate Catalina que vamos a cabalgar. Yo creo que al contrario, esto recién empieza, estos son los primeros golpes, es el intento de hacer goles en los primeros minutos para luego ver de qué manera manejo la pelota. Me parece que hay que ser prudentes, pero lo que no puede hacerse es ser ingenuos. Nosotros no podemos seguir o con la ingenuidad o con el engaño deliberado a nuestros productores y a las economías regionales, diciéndole que está todo bien y que acá no ha pasado nada.
acá ha pasado un terremoto, señores, hay una etapa que ha terminado, por lo tanto, si seguimos analizando con el chip de que los demócratas están gobernando, nos vamos a equivocar fiero, y le vamos a hacer pagar al país un costo político y social que no merece y que puede ser minimizado en sus costos si somos capaces de tomar a tiempo las medidas que hacen. Vamos a equivocar fiero y le vamos a hacer pagar al país un costo político y social que no merece y que puede ser minimizado en sus costos si somos capaces de tomar a tiempo las medidas que hace rato venimos reclamando. Una última pregunta. Por el favor. TPP, el Acuerdo Transpacífico, que representa el 40% del PBI mundial, ¿queda desmantelado o sigue adelante solo Japón, con Australia y con el resto de los países, entre los cuales tenemos a México, Chile, Perú? Lo mismo que te decía recién. Miremos esto como una película y no como una fotografía. Creo que ya sabemos, Estados Unidos acaba de mover sus cartas. Ahora hay que esperar cuál es la respuesta del resto de los jugadores. El resto de los jugadores, algunos intentaron moverla de una determinada manera, como México, y ya han tenido un retruque, quiero van 4. Mientras que otros están mirando cómo termina el partido con México para interpretar la mejor manera de jugar. El ejemplo más concreto, que a mí la verdad es que me causó, no desde los intereses o desde el análisis economicista, sorpresa, pero sí desde la política, la reacción de Canadá. Canadá les dijo a Estados Unidos, señores, si hay que firmar un nuevo tratado, que sea Canadá-México, Canadá-Estados Unidos, reflotando el que teníamos antes de que existiera el NAFTA, vamos con eso y dejemos fuera México. A ese nivel. No, lo de México es lo que hace está bastante poco solidario Canadá, ¿no? Perdón, uno es absolutamente entendible desde lo que es la política, y bueno, daría para pensar que los manejos no son los más caballerescos y diplomáticos que uno esperaría a esta altura de la civilización, ¿no? Sí, escuchándote. Así económicas. Ojo, desde los intereses de Canadá es absolutamente entendible. Desde lo que es la política, y bueno, daría para pensar que los manejos no son los más caballerescos y diplomáticos que uno esperaría a esta altura de la civilización, ¿no? Sí, escuchándote, Miguel, en esta línea de pensamiento que vos decías, el wait and see, esperar y mirar, como si fuera un juego de cartas, quizás Trump haga exactamente lo mismo. Ahora decir, sí. Digamos, él ya lo vio, pega, espera y mira. Y después, en función de eso, es que continúa. Quizás él también esté jugando su propio partido en este sentido. Por supuesto, pero seguro que en el final, él ya lo vio. Pega, espera y mira. Y después, en función de eso, es que continúa. Quizás él también esté jugando su propio partido en este sentido. Por supuesto, pero seguro que en el final algo te va a haber sacado. Algo favorable a sus intereses te va a haber sacado. Porque además hay una correlación de fuerzas que no puede ser soslayada. Sí. El poder claramente se inclina favorablemente hacia su partido, ¿no? Sí. Hacia su partido, digo, de naipes, no su partido político. Sí, totalmente. Miguel, agradecerte una vez más haber estado con nosotros, es invalorable tu presencia aquí en el programa de lujo. Y bueno, me despido hasta nuestra próxima entrevista. Por supuesto que sí, siempre a disposición, ustedes lo saben, mis saludos a toda la mesa, y ojalá estas expectativas que tenemos de que se aceleren ciertas tomas de decisiones en nuestro país se hagan antes de que el 2017 se transforme en un año más difícil del que ya viene planteado. Sí, y con menos heridos, ¿no? Porque me parece que va a dejar muchos heridos en el camino este hombre. Necesario minimizar los costos, y sí. aprovechar estas crisis como también su costado de oportunidad, ¿no? Exactamente. Así es, Miguel. Bueno, cariño a todos. Despedimos a Miguel Ponce, ex subsecretario de Comercio e Industria y director del Centro de Altos Estudios de Comercio Exterior del Siglo XXI.